Muy buenas noches, mis amigos, que Dios me les cuide y me les guarde. Estamos en nuestro estudio número 139. Para la gloria de nuestro Señor, le damos gracias, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso por darnos esta oportunidad. Hemos orado, estuvimos aquí conversando un ratito. Estamos contentos, ¿verdad? Tuvimos un tiempito de descanso, un tiempito de gozo por allá, por la ciudad de Los Ángeles, con la familia. Nos hacía falta esas vacacioncitas, así que estamos de vuelta, ¿verdad? Al ataque de nuevo. Así que hemos estado hablando, ¿verdad? Las últimas semanas hemos estado hablando del tema de la armadura espiritual, ¿ok? Vamos a ver, yo los extraño, yo quiero interactuar con ustedes. Yo sé que ustedes no quieren prender esos micrófonos, pero yo necesito por lo menos saber de ustedes. Vamos a ver quién me puede decir algunos de los temas que hemos tocado en este tema de la armadura espiritual. Vamos a ver quién se acuerda. ¿Ya van cuántos, Vero? Sí. ¡Wow! Vamos a ver quién se acuerda. No me hagan sentir vergüenza aquí, no me hagan sentir vergüenza. Como que nadie se acuerda de lo que estuvimos hablando aquí las últimas semanas. Llevamos 5 semanas. Vero. 5 semanas. ¿Cuál fue la primera que hicimos? El cinto. El cinto. ¿Y el cinto era qué? ¿El cinto de qué? De la verdad. El cinto de la verdad. Ahí está. Ahora tenemos 2 dragones. Ahora tenemos 2 protectores aquí, miren. Están llegando aquí mis vecinos. ¿Qué tú crees de eso? Ahí saludamos a Ana y a Ramón que acaban de llegar ahí. Gracias por venir aquí a hacerme compañía, mis amados. Yo sé que ustedes están agotados, pero el Señor, yo sé que multiplica nuestra fuerza. Bueno, ahora sí. Ya les di la primera. No, pues ya que ustedes no quieren participar, yo voy a seguir corriendo. A lo mejor para la próxima semana se van soltando un poquito. Están dormidos. Sí, no puedo hacer mucho. No puedo hacer mucho. Bueno, estuvimos entonces hablando del cinto de la verdad. Estuvimos hablando de la coraza de justicia. Estuvimos hablando del escudo de la fe, del yelmo de la salvación. Estuvimos hablando de las sandalias, que son el evangelio de la paz. Y hoy vamos a estar hablando, vamos a ver de qué vamos a estar hablando. Vamos a leer la lectura original que está en el libro de los Efesios, capítulo 6, ¿ok? Efesios, capítulo 6, yo le voy a dar lectura. Y como no hay voluntarios, ¿verdad? Para que me ayuden con la palabra, pues entonces yo lo voy a leer. Yo tengo una. Pero tú tienes una. ¿Cogiste la de Hebreo, Vero? Apúntala ahí, Vero. Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. ¿Ok? Entonces, leemos la lectura de Efesios, donde habla de la armadura espiritual. Efesios 6, del 10 al 17. ¿Ok? Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno.
Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu. El Señor bendiga su palabra. Entonces, ¿qué nos toca hoy? Pues hoy vamos a estar hablando de la espada. De la espada, que es la palabra de Dios, según dice Pablo aquí. Recapitulando un poco, Pablo se encuentra en un arresto domiciliario. Está en una casa, pero está, ¿verdad?, cumpliendo una sentencia. Entonces, normalmente estas sentencias se cumplían, ¿verdad?, esposado de la mano de algún soldado. Y en este proceso, mientras Pablo está esposado de este soldado, Pablo no iba a los domingos a la iglesia, no iba a los estudios los miércoles. Así que en todo tiempo él estaba meditando en el Señor, buscando de qué forma él tenía la libertad de escribir cartas a las iglesias que ya él había sembrado. Y entonces en ese arresto domiciliario él comienza a escribir esta, también escribió otras, pero específicamente a los de Éfeso él empieza a comentarle sobre una similitud que él ve con esta armadura de este soldado. Y él dice, wow, ¿verdad?, si esta es la armadura de un soldado que pelea por esta nación, ¿cómo será la armadura de aquellos que peleamos para el reino de los cielos? ¿Cómo sería esta armadura para esta nueva criatura nacida del agua, nacida del Espíritu, nacida de Cristo? Y él empieza entonces a narrar, pues yo me imagino que el cinto viene siendo la verdad, que la coraza viene siendo la justicia, que el evangelio viene siendo las sandalias, la salvación, nuestro casco. Y de momento dice, y la espada, que es la palabra de Dios. ¿Hasta ahí están conmigo? Amén. Esta serie está muy, muy, muy bonita. Los que no, ¿verdad?, hayan escuchado esto anteriormente, pueden ir al canal de YouTube, La Palabra en Movimiento, y ahí ya tenemos la serie completita. El último video lo subimos ayer. Así que hoy nos toca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. All right. Señores, la espada es la única arma en esta, ¿verdad?, historia de Pablo, o en esta carta, en esto de la armadura espiritual. La espada es el único artículo que se utiliza para la ofensiva o el ataque. Todos los demás elementos de esta armadura son para resistir, son para defenderte. Y aunque la espada también sirve o funciona para tú defenderte de cualquier ataque, es el único elemento de esta armadura que tiene la capacidad de causar la muerte. Es el único elemento que tiene esta armadura para la ofensiva o el ataque. ¿Se entendió? Amén. Y a mí me encanta porque Pablo no simplemente se sentó a ver y a escribir lo primero que le vino a la mente. Todo, señores, ¿verdad?, se entrelaza, todo tiene su significado. Él lo hace de una manera hermosa, como solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios, porque este hombre no lo escribió él, fue el Espíritu Santo quien lo inspira a escribir esta belleza que hoy, tantos años después, todavía puede ser de bendición para nosotros. ¿Ok? Así que en varios lugares de la Biblia se menciona este personaje mesiánico, este personaje, el Mesías, este personaje tan esperado que va a ser el Salvador del mundo. Y en diferentes lugares en la Biblia menciona o describe este personaje salvífico, salvador, lo menciona y lo describe como que su boca será como espada afilada. ¿Han escuchado eso en algún momento, verdad? Sí. ¿Dónde podemos ver o dónde podemos buscar, verdad, o leer esta referencia de
que la Biblia hace hacia el Mesías, describiendo su boca como una espada aguda. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 49, verso 2, mira lo que dice. Hizo de mi boca una espada aguda. Está hablando del Mesías, el Santo de Israel, el escogido. Dice, hizo de mi boca una espada aguda o afilada en otras versiones. Y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Este texto apunta a Cristo, el Salvador mismo hablando. Isaías capítulo 49, verso 2. Hizo de mi boca una espada aguda y me escondió en la sombra de su mano. A mí me encanta esta palabra porque habla de dos cosas muy interesantes. Primero describe lo que Dios hizo, lo que el Padre hizo con su boca, y luego describe lo que hizo con todo su ser. Hizo de mi boca una espada aguda. Entonces dice después, me escondió en la sombra de su mano. Esto identifica la eternidad, el Hijo, el Cristo, creado desde la eternidad desde el principio hasta el final. Me escondió ya en la eternidad. Él había sido todo determinado. Me escondió en la sombra de su mano. Pero entonces ya hablo de su boca. Dice que la hizo como espada aguda, pero dice me convirtió en una flecha pulida. O sea que su boca como espada, todo su ser como una flecha. Y esa flecha la cogió y la escondió en su aljaba. La aljaba, ¿verdad? Pues es el lugar donde se ponían las flechas. Cosa que me da mucho ánimo porque me deja saber que yo no estoy solo. Que cuando el Señor me convierte en flecha pulida, al lado mío van a haber otras flechas que son ustedes, mis amados, los que han decidido creer en Cristo. Aleluya. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo. ¿Dónde más podemos encontrar la descripción de este personaje salvífico o mesiánico, que no es nada más y nada menos que Cristo Jesús, hablando de su boca como espada? Apocalipsis capítulo 1, verso 16, Juan en la isla de Patmos describiendo este personaje maravilloso, dice, tenía en su diestra, que es su derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 1:16. Más adelante en el 2:12 dice, el que tiene la espada de 2 filos dice esto, hablando el mismo Cristo, por medio de su Espíritu Santo. El que tiene la espada de 2 filos dice esto. Y por ahí para abajo dio un mensaje hermoso. En el mismo Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Más adelante en el 2:16, la espada de mi boca, decía este personaje. En el 19:15, vuelve Juan a ver este personaje y lo describe de nuevo. Y dice, de su boca salía una espada afilada con la que herirá las naciones y las juzgará con justicia. Aquí les demuestro varias citas bíblicas donde vemos esta referencia, donde este personaje mesiánico se le describe como que su boca será como una espada. No es entonces coincidencia que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, te di una cita de Isaías y te di 4 de Apocalipsis. ¿Dónde Pablo leyó el Apocalipsis? El mismo Espíritu, mientras inspiraba a Juan por aquí, inspiraba al otro por allá. Hermoso. Entonces, entrando en materia, comienzo yo a preguntar. Tú sabes que a mí me gusta hacerle las preguntas a ustedes para ponerle esa mente a correr. Entonces, ¿por qué Pablo pudo haber dicho que es una espada? La palabra es la espada, pero describe la palabra como afilada, como de 2 filos. La palabra da un poquito más de detalle. ¿Por qué usted cree que esta espada tiene que ser aguda, tiene que ser afilada, tiene que ser de 2 filos? ¿Qué tiene la espada? ¿Qué función tiene la espada en la palabra de Dios? Recuerde que nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que ver el contexto de toda la Biblia. ¿Por qué la palabra de Dios como una espada de 2
filos. Específicamente, ¿qué fue lo que el Espíritu le reveló a Pablo? Que él entiende que es que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Por qué Pablo dice de todo el uniforme, de toda esta armadura, solamente un arma, un elemento para atacar, y lo cataloga como la palabra de Dios? Porque ministra a ambos lados, dice Ana, que es una palabra de dos filos. Para ti, para... Corta para allá y corta para donde mí. Eso está muy bonito. Sí. Yo quiero que ustedes vayan conmigo, ¿verdad? Como yo digo en esta serie de Netflix. Vayamos poco a poco. Primero que nada, en esta guerra espiritual, usted se da cuenta que Pablo no nos envía a nosotros ir a hacerle la guerra y a nosotros ir a conquistar el mundo de las tinieblas, a atacar el mundo de las tinieblas. Usted se da cuenta que Pablo dice que todos estos elementos de esta armadura es para que nosotros resistamos, para que resistas los ataques, para que cuando haya acabado todo puedas estar firme. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tú crees que entonces Pablo dice que todos estos elementos son para resistir y en ocasiones te va a tocar atacar? ¿Por qué tú crees que Pablo dice que no es nuestro deber nosotros derrotar el género de las tinieblas? Porque esa no es nuestra responsabilidad. Ya la derrota estaba escrita desde que aquel personaje mesiánico resucitó de entre los muertos. Desde ese momento, la sentencia estaba escrita. Ya los días están contando. Ni a ti ni a mí nos toca derrotar el género de las tinieblas. Ya el género de las tinieblas tiene su derrota escrita en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vuelva por nosotros, ahí Él terminará de hacer su obra para con este género de las tinieblas. Sin embargo, en este tiempo en el que nosotros nos encontramos como el jamón del sándwich entre la resurrección y la segunda venida de Jesucristo, el Espíritu inspira a Pablo y le dice: resistan, aguanten, para que puedan estar firmes cuando Cristo venga, los derrote y entonces venga, ¿verdad?, los tesoros celestiales. Resistir. Pero entonces te da algo para atacar. Significa que van a haber momentos en los que tú vas a tener que atacar. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Tu arma de ataque, en caso de que te toque, que te va a tocar, ¿por qué con una espada de dos filos? Hebreos, capítulo 4, versos 12 al 13. Voy a leer Nueva Versión Internacional. Lee Nueva Versión Internacional, duro y fuerte para que te escuchen allí los muchachos. Ciertamente, la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Bello. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios, palabra de Dios. El escritor de los Hebreos, ya usted ve por qué yo me voy inclinando, que es Pablo. Porque usted se da cuenta. Sale el escritor de los Hebreos, que nosotros no tenemos una seguridad de quién lo escribe. Pero mira cómo escribe este escritor de los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí es que empieza a describir el por qué esta espada, por qué la comparación de la palabra de Dios con la espada. Dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. ¿Qué es el tuétano? Es la parte más profunda del hueso. Es
O sea, si tú te das cuenta, en tu cuerpo está la sangre, los músculos, pero adentro de todo eso están los huesos. Y dentro del hueso está el tuétano. O sea, que la palabra de Dios penetra hasta allá. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ve? Y tú te imaginas entonces el tipo de la lechonera metiéndole el machete al lechón ahí, pácata, pácata. Y tú te imaginas todo eso, ¿verdad? Pero tenemos que salir de Guabate y cruzar un poquito más arriba a ver para qué la palabra de Dios va a querer penetrar. Esto es otra similitud que este escritor utiliza para que te vayas relacionando con lo que hace la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es como esa espada que penetra hasta lo más profundo. Y te explica un poquito y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como médico, cuando comienza a hacer una incisión, cuando le toca operar, el médico necesita ver más adentro para ver qué es lo que verdaderamente hay y poder ver dónde está el área afectada y comenzar a remover lo que está afectado. ¿Lo vio? La palabra de Dios se encarga de ir a la parte más profunda de tu corazón, para que tú mismo puedas ver lo que hay en tu corazón. ¿Ok? Ahora, le vamos a dar un poquito más de luz a esto. Establezcamos otro fundamento. Ya vimos básicamente el por qué esta espada tiene que ser de 2 filos cortantes, por qué la similitud de que la palabra penetra. Pero entonces, ¿para qué la palabra va a descubrir? ¿Para qué la palabra tiene que abrir y llegar hasta lo más profundo, discernir tus pensamientos, tus intenciones? ¿Para qué? Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. ¿Quién tiene esa Biblia ahí abierta? Vamos a leerla. 2 de Timoteo. Vamos al capítulo 3, los versos 16 y 17. Pues toda la escritura. ¿Qué dice ahí el Antiguo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? Pues toda la escritura. Esto es Pablo escribiéndole a Timoteo. Señores, ¿qué es toda la escritura que existía en ese momento ahí? El Antiguo Testamento era lo que ellos tenían. Ellos estaban Pablo estaba escribiendo estas cartas sabiendo que esas cartas iban a ser parte del canon, iban a ser parte del legado que el Espíritu iba a dejar a las iglesias. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ojo, me voy a detener aquí porque quiero que usted subraye esta parte. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que lo que escribieron los filósofos en Roma también fue inspirado por Dios. O sea que lo que escribieron los gnosticistas en ese tiempo también fue inspirado por Dios. Ojo con esto. Pablo sabía que tanto en el Antiguo Testamento como en la época la época post-Cristo, oye, se desarrolló un montón de literatura, un montón de gente escribió historia, cosas culturales. Pero ellos sabían que cuando el Espíritu Santo inspiraba una palabra, todo hombre de Dios juntos llegaban a un acuerdo y decían, esto es palabra de Dios. Y a eso se le llamó el canon. Cuando Pablo dice, escribiéndole a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, lo que le está diciendo es, tú vas a catalogar
tú vas a marcar, tú vas a filtrar de todo lo que se está escribiendo, de todo lo que está pasando, tú vas a identificarlo como palabra de Dios cuando es inspirada por el Espíritu, señores. Y el Espíritu no se contradice, el Espíritu no miente. El Espíritu no puede inspirar una palabra en los tiempos de Pablo que contradiga lo que dice el Antiguo Testamento. Si Dios dice que es hombre y mujer, es hombre y mujer. No puede existir una palabra inspirada por Dios que diga lo contrario. Si Dios dice que la paga del pecado es muerte, no puede venir una palabra inspirada por Dios diciendo que no, que la paga del pecado es otra cosa. Si Dios dice, escucha bien, si Dios dice que como único eres librado del pecado, de la muerte, es con un sustituto, pues es que no puede venir una palabra inspirada por Dios que contradiga eso. Pablo le está diciendo a Timoteo, ojo con esto, de todo lo que se está escribiendo, la escritura. ¿Cómo tú vas a saber que es de Dios? ¿Cómo tú vas a saber que es la escritura que nos va a dirigir a nosotros, al Salvador? Porque tú sabes que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, porque no va a contradecir nada. Nada. Todo tiene que apuntar a Cristo, así como el Antiguo Testamento apuntaba, aún ya Cristo resucitado. La palabra tiene que seguir apuntando a Él. Ahora, ¿se entendió? Por algo nosotros tenemos el canon. Por algo hay libros que se quedaron fuera de lo que tú y yo conocemos como la palabra. Porque fueron escritas por hombres de Dios, pero contradecían algo que ya estaba escrito. De manera que sí era literatura rica, pero no necesariamente material para ser catalogado escritura de Dios. Y yo te digo una cosa, yo no he dedicado mi vida al estudio de la palabra como lo hicieron aquellos hombres de la Septuaginta. Yo no soy un monje retirado que dediqué mi vida a escuchar la voz del Espíritu. Yo creo en esos hombres que sí dedicaron su vida para decir, esta palabra es de parte de Dios. Así que, mis amados, le dice Pablo a Timoteo, para seguir, ¿verdad? Quise hacer esta nota. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender o redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Voy a dar un rewind. Voy a dar un rewind. La primera pregunta fue ¿por qué esta espada tiene que ser afilada? ¿Por qué compara la palabra de Dios con esta espada muy afilada? Y vimos que en Hebreos dice que es que esa palabra va a penetrar hasta lo profundo de tu corazón, va a discernir tus pensamientos, tus intenciones, y te va a revelar lo que verdaderamente hay en tu corazón. Una vez tú estés abierto, desnudo, delante de aquel a quien nos toca darle cuenta, Pablo le escribe a Timoteo y le dice ¿por qué pasa eso? ¿Para qué tú eres desnudado y las intenciones de tu corazón salen ahí claritas? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, aquí está el para qué. El fin de que todo esto suceda es para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena. Perdón. ¿Para qué pasa todo esto? Para que podamos hablar lengua, para que podamos vernos bonitos con el micrófono, para que podamos participar en un grupo de alabanza o adoración, para que podamos ponernos un gabán y vernos bien cristianos y bien espirituales. Para eso es que la palabra nos parte por el medio y nos abre y desnuda y saca todas nuestras intenciones. Usted se da cuenta que la esencia de Dios
transformar aquellas cosas que nosotros no le ponemos atención. El propósito de esta palabra, lo que esta palabra quiere hacer en ti y en mí, es capacitarnos enteramente para nosotros poder hacer toda buena obra que le plazca a Dios hacer a través de ti. Por eso Pablo decía, aunque yo hable lengua, si no tengo amor, nada soy. Si yo profetizara y no tengo amor, de nada me sirve, porque usted se puede ir a su casa y estar 2 horas con un instrumental de rodillas adorando al Señor y salir de su casa, y cuando usted se monta en el carro por ahí para abajo, usted decirle 4 cosas a alguien y usted sabe qué. Nada. De nada te sirvieron las 2 horas. Por eso el nuevo pacto hecho por Cristo Jesús, Señor nuestro, se trata del amor y no de las emociones. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si usted... ¡Wow! Se trata del amor. Usted demuestra estar transformado por el Espíritu Santo de Dios, no por estar tirado 2 horas. Eso es bello, no me malinterprete. Eso es bello. Ese es el fruto que demuestra lo que ya hay en su corazón. Pero cuando usted puede salir y bendecir a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, al jefe que es medio gruñón, a la muchacha de church que siempre está aborrecida, a la del garaje de allí de Almirante también, que tú le puedes decir, Dios te cuide, Dios te guarde. Eso es lo que demuestra que usted está lleno de Dios. Seguimos hacia... ¿Hasta aquí se entendió? Usted ve que entonces esta palabra lo que viene es para capacitarnos enteramente para toda cosa buena, para toda buena obra. No, esta palabra no vino para capacitarnos a nosotros, para nosotros vernos espirituales, señores. Es para poder hacer aquellas cosas que Cristo hizo. Entonces, póngame atención. Y si está tomando nota, escuche bien. Si el guerrero espiritual tiene como tarea resistir, defender y en ocasiones atacar para proteger su alma, escúchame bien. Tu labor, según Pablo, es resistir, es defender y en ocasiones atacar. ¿Pero para qué? Para proteger tu alma. ¿Y por qué tu alma, Ramón? Porque tu alma atesora el regalo inmerecido de Dios. Aleluya. Lo voy a repetir. Tu alma atesora el regalo inmerecido de Dios. ¿Qué regalo es ese? No tener que pagar nuestra condena. Que fuimos librados de una muerte eterna cuando verdaderamente no nos lo merecíamos. Tu alma atesora ese regalo inmerecido por medio de la fe en Cristo. Entonces, ¿qué voy a resistir? ¿Qué voy a defender? ¿A qué yo voy a atacar? A todo aquello que me aleje de Dios. Porque la misión del enemigo no es matarte. Ya él perdió. Cuando trató de matarte eternamente, ya para eso Dios provisionó una solución. Entonces, el acusador, el ambiente espiritual, los dardos, ¿se acuerda que hablamos de eso? Los dardos de fuego del enemigo, lo que el enemigo va a tratar es de buscar a toda costa, de alejarte de aquello que te sacó de una muerte eterna, alejarte de Dios. Entonces, tenemos que resistir, tenemos que defender y tenemos que atacar todo aquello que me aleja de Dios, de su amor, de su fidelidad, de su pacto, de su Hijo, de su Espíritu, de su perdón, de su presencia, de su sangre, de su sacrificio, ¿se entiende? Todo aquello que se levante contra ti para alejarte del regalo inmerecido de Cristo Jesús, Señor nuestro. Contra esas cosas es que nosotros tenemos que resistir, tenemos que defendernos y tenemos que atacar. Porque va a venir la tristeza, señores, pero Cristo nos llenó de gozo. Porque va a venir la enfermedad, pero Cristo ya te dio una vida eterna.
porque va a venir la situación, la ansiedad, los problemas en la casa, los problemas de pareja, los problemas en el trabajo, van a venir los problemas en la familia, va a venir la escasez, va a venir el desánimo, va a venir la crisis de fe, van a venir las preguntas, van a venir las dudas, pero el plan salvífico de Dios Todopoderoso por medio de la fe en Jesucristo ya provisionó para toda y cada una de esas situaciones en nuestra vida. Hello. Oye, si eso no te sacó un amén, un aplauso, yo no sé entonces qué vamos a hacer aquí, porque eso ha sido lo más bello. Que van a venir esas cosas, pero que ya el Dios Todopoderoso, en su plan salvífico por medio de la fe en Cristo, ya provisionó una solución para todos esos problemas que se van a levantar para querer alejarte de Dios, para querer tocar tu alma, que es donde está atesorado este regalo inmerecido. Por favor, dígame si esto se entendió. Iba a decir algo, pero adelante. No sé si pues sí. No, señora, no se ponga como Speedy González. Es que mientras estás hablando, hay un punto importante, ¿verdad? Y esto es como yo me lo imagino, ¿verdad? Siempre hemos hablado de que y lo hemos hablado y lo volvimos a leer aquí en Hebreos, que donde dice que... ¿Ustedes oyen a Vero? ¿Se oye Vero ahí? ¿Me oigo? Dale, mamá. Cuando habla específicamente en Hebreos, que dice que penetra hasta lo más profundo de tu alma y de tu espíritu, siempre el Señor va a buscar primero cambiar y llegar a tu corazón. Amén. Y a tus pensamientos, ¿verdad? Claro, claro. Partiendo de eso, todo lo que está en la palabra, ¿verdad?, va hacia ese fin. Yo me lo imagino de esta manera: una vez que el Señor cambia tu mente y tu corazón, Él te habilita con su armadura. Y entonces vuelvo uno a uno a lo que sería el cinto, ¿verdad? Él te da la coraza de justicia. Él te da el Mira. Yo pregunté antes de, y no sé qué es lo que él tiene en la libreta, pues, pero anyway. Mire, tú te estás metiendo en esta libreta por las noches. No. Lo que pasa es que es como si estuviera dando, ¿verdad? Como si estuviera dando cabo. Claro. Y cuando hablas de la espada, que es la palabra de Dios, la realidad es que la palabra de Dios, lo acabas de decir, nos habilita para resistir. Nos habilita. ¿Para qué? Para que una vez el Señor cambia tu pensamiento y tu corazón, Él lo protege de los ataques. Y la manera en que Él nos protege de los ataques, que los ataques no es otra cosa que lo que llega como confusión a tu mente y a tu corazón. Exacto. ¿Verdad? A través de la espada, que es su palabra, que es algo que aquí lo ha dicho 3 veces, que es perfecto. Perfecta. Que no confunde, que Amén. No, pues a través de la espada es que el Señor nos protege, ¿verdad? Yo no lo veo como un ataque hacia alguien, yo lo veo más bien como atacamos, pero nos protegemos, ¿ves? Sí, y entonces cada vez que vas a paso de la descripción de la espada, hablas de la justicia, hablas de la fe, en la fe, en el escudo de la defensa, en el yelmo de salvación que nos protege, la cabeza, los pensamientos. Cuando voy al cinto la verdad no es otra cosa que el cinto, que es ¿dónde va la espada? En el cinto descansa la palabra, o sea, la palabra descansa en la verdad. Exactamente. Está atenta, la hermana está atenta, ¿viste? Aleluya. Y la realidad es que esto no me hace pensar nada más que lo que hemos dicho: Dios es perfecto. Amén. Y cada detalle que habla Pablo y cada detalle en que él explica a detalle lo que el Espíritu les revela,
es perfecto. Exacto. Mira, eso es como, no sé si es el Chavo, qué sé yo qué, que dice todo está fríamente Calculado. El Chapulín. El chapulín, ese era. Exactamente. Me contaban con mi astucia. Nosotros tenemos que entender lo que ya estaba fríamente Calculado, desde exacto. el principio. Exacto. Pero sin embargo, a nosotros se nos hace tan complicado Ajá. entender que lo que estaba fríamente calculado no nos necesitaba a nosotros para nada. Exactamente. No necesitaba que tú y yo hiciéramos nada. Eso es la hermosura del Evangelio, que todo estaba provisionado sin contar contigo. Esto no era un negocio. Esto no es que tú haces esto y yo te doy esto. Es que el Señor lo planeó para ti. Amén. Solamente cuando tú crees. Amén. O sea que yéndome por tu línea, Vero, No está en el alma. hay algo que tú puedas hacer para resistir el diablo. Hay algo que tú puedas hacer para resistir los pensamientos, para no alejarte de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo, como empieza el texto, Efesios 6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo he dicho en cada estudio. No dice fortalécete en tu propia fuerza. Hello, esto es lo que están predicando muchas iglesias. Eso es lo que iba, y perdona que te interrumpa, es que no quiero que se me vaya el pensamiento. En donde iba a cerrar específicamente era que podemos vestirnos de la armadura espiritual conociendo la palabra de Dios, pero si tu corazón y tus pensamientos realmente no han sido cambiados, ¿cómo la vas a utilizar? Puedes aprendértela. Vamos, que quede estudio, vamos para encima. Mira, aguántalo ahí, que queda, mira, que se vea. Mira, chócala ahí. Chócala aquí, que se vea, mira, que se vea. Esa es la pastora de mi corazón. Mire, señores. Estoy peleando con los grillos, pero estoy aquí. Mire, señores. Escuchen bien, mire. Escuchen bien. Vamos, yo quiero que esto sea de gran bendición para su vida. Lamentablemente, nosotros hacemos fuerza, a nosotros no nos entra, no nos cabe en nuestra mente entender que estas cosas que Dios ha provisionado para nosotros no dependen de un esfuerzo de nosotros. Porque, mira, escúchame esto. ¿Tú te imaginas que dependa de mí el que esta palabra llegue a tu corazón? ¿Tú te imaginas que dependa de mis esfuerzos que esta palabra transforme tu vida? Estamos perdidos. Estamos perdidos. Si dependiera de mí, que el ambiente espiritual, que se limpie los aires, si dependiera de mis acciones, estuviéramos perdidos. Tú sabes que tú no puedes. ¿Quién conoce más la profundidad de tus intenciones que tú mismo? Imagínate si la obra de Dios en esta tierra y en los corazones dependiera de ti y de mí. Que estuviéramos perdidos. Ya eso se probó en el Edén y fallamos. Por eso es que está todo fríamente calculado, sin necesidad de tu esfuerzo. Y te lo voy a explicar, porque esto no significa que tú no tienes responsabilidades. Esto no significa que tú vas a vivir tu vida por ahí a lo loco, porque todo está provisionado. No. Esto no es una licencia para el pecado. Esto se trata de entender que tenemos responsabilidades, pero esas responsabilidades solamente las podemos llevar a cabo cuando el Espíritu nos habilita para hacerlas. Cero Ahmed. Ahmed lo que tiene que hacer es creer que Jesucristo es el Salvador. Alenis lo que tiene que hacer es creer que Cristo murió y resucitó para que tú pudieras tener esta vida eterna. Abdiel lo que tiene que hacer es creer que Cristo, sin haberlo conocido, lo pensó, le puso nombre y dijo, para Él va a ser mi salvación también. Llénate de mí para que puedas hacer aquellas cosas que yo hice. Amar como yo amé, hablar como yo hablé, sanar como lo hice yo. Todos habilitados en el Espíritu. Señores, para toda situación,
que se va a levantar en tu vida para tratar de alejarte de Dios, para tratar de atacar este regalo inmerecido que está atesorado en tu alma. Tú te apoderaste de este regalo inmerecido por la fe. La fe se apodera de aquello que Dios provisiona para ti. Y tú por medio de la fe dijiste, esto es mío. Aleluya. No por lo fuerte, no por lo mucho que tú oras, es porque lo creíste. Entonces cuando tú por fe creíste y te apoderaste de este regalo, lo atesoraste en tu alma. Eso es lo que el enemigo va a querer atacar. Pero para toda situación que se levante en contra de ti, para alejarte de Dios, Dios habló una palabra. Te lo quiero demostrar. No, Ahmed, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. En estos días alguien me preguntó sobre este muchacho que bajo los efectos del alcohol atropelló a este indigente y condujo con este pedazo de torso. Esta noticia ha sido bien, ¿verdad? Dolorosa para los padres, yo me imagino, ¿me entiendes? Yo no tengo hijos, pero si le pasara a un hijo mío, tú sabes, es doloroso. Y una persona en estos días me pregunta y me dice, bueno, ese muchacho se quemará en el infierno, ¿verdad? Y de momento yo miro a la persona y yo le digo, mira, tú sabes qué, es que por él también Cristo murió. ¿Cómo te diferencias tú? ¿Cómo te diferencias tú cuando le escupes la cara a alguien y él que cometió ese error? Bueno, las consecuencias, los resultados de esas acciones, muy diferentes. Tú no vas preso. Pero delante de Dios es necesario que entiendas que te ves igual. Y que así como Cristo murió por ti, también murió por él. Pero nosotros no podemos entender eso, porque es que a nosotros nos han predicado desde los tiempos de nuestros abuelos que si tú te portas bien, Dios te bendice. Que si te portas mal, Dios te castiga. Y por eso hay que portarse bien. Y lo que terminamos haciendo es una lista de conductas para que Dios me bendiga. Y cuando Dios no me bendice, portándome bien, pues me entristezco, me molesto. La verdad que eso es discrimen. Totalmente. Sí, esas palabras, cuando tú hablas de esa manera, tú eres una persona que discrimina. Sí, Señor. Y a veces pensamos que si el negro, el blanco, el africano, el mexicano, no, o sea, hay un discrimen y hay un discrimen dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y pues obviamente sabemos que ¿verdad? El Señor no vino ni creó religiones. Para nada. El Señor vino a traer su evangelio y es igual para todos. No importa de qué secta o lo que sea, todos creemos en un mismo Dios. Lo que pasa es que las interpretaciones son diferentes, pero eso no lo creó Dios. Claro, mira qué bonito lo pone Pablo. Sí. Mira qué hermoso lo pone Pablo. El Antiguo Testamento estaba basado en un pacto religioso. Pero el nuevo pacto, hecho por Cristo, Pablo le dice, hey, esto no es un culto religioso, esto es un culto racional. Porque ahora no se trata de que tú hagas nada, de que vayas a un lugar a hacer ni buscar nada, porque ahora tú eres el culto. Ahora es un culto no religioso, no de cosas que te unen, no de liturgia, no de acciones. Tú eres el culto. El culto no empieza el domingo cuando empiezan las alabanzas. El culto empieza cuando tú abres tus ojos en la mañana y dices, gracias, Señor. Tú eres el culto racional. Es de la razón, es de entender. No es en la iglesia el domingo. Es cuando tu compañero de trabajo te dice, se murió mi papá. Y tú sientes esa fuerza en el pecho que te dice, abrázalo, brother. Y te quedaste frío. Y llegaste a tu casa y tuviste que irte de rodillas porque si no lo abracé. Eso se trata. Ese es el poder que te da el Espíritu cuando tú recibes a Cristo.
el atrevimiento, la valentía de tú decir, en el nombre de Jesús te abrazo. Ese es el culto racional. No esperar ir al domingo a la iglesia. Dios habló. Así de complicado como es tu problema, para todo Dios habló. En el capítulo 1 de Génesis, en la creación del mundo, desde los versos 5 para adelante hasta el 25 más o menos, usted se va a encontrar que los versículos empiezan de la siguiente manera. Y Dios dijo. ¿Qué había en el principio, Ramón? ¿Qué es lo que había? Dice que la tierra estaba, ¿qué? Desorganizada y vacía. Eso se llama un ¿qué? Eso es un caos. Pero en el caos, Dios habló y trajo orden. Aleluya. Y tú vas a ver, mientras tú lees ese primer capítulo de Génesis, dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. Y para cada problema, para cada caos en tu vida, Dios dijo una palabra. Y cuando Dios hablaba la solución. Y a esa solución Dios le ponía nombre, porque vas a ver que dice, y dijo Dios y lo llamó esto. Y dijo Dios y lo llamó esto. Porque es que Dios le pone nombre a aquellas cosas que provisiona para resolver tu problema. Amén. ¿Y por qué Dios le va a poner nombre a las cosas si Él todo lo sabe? Porque en ese plan que estaba como fríamente calculado, Dios había determinado que por medio de ponerle nombre a las cosas es que Él se iba a comunicar con el hombre. Y por eso Dios le empezó a poner nombre a las cosas, porque esa iba a ser la manera en la que Él se iba a comunicar con este ser que iba a ser nacido de su aliento. Yo le voy a poner nombre a las cosas porque así es que tú y yo vamos a hablar, llamando las cosas que yo provisiono para resolver tus problemas por su nombre. Amén. Aleluya. Amén. Por eso, ay Dios mío, gracias Señor. La palabra en el Génesis dice que cuando dice, y Dios lo llamó, cuando tú buscas esa palabra en el hebreo, dice, y Dios pronunció su nombre. Y dijo Dios, hágase la luz, y separó las expansiones, y a esto le llamó el día, y a esto le llamó la noche. Y cuando dice llamó, lo que dice, y pronunció su nombre el día, y pronunció su nombre la noche. Mira qué belleza, Dios pronuncia el nombre de aquello que provisionó para resolver tu problema. Es por eso que es tan importante cuando nosotros confesamos y pronunciamos el nombre de Jesús. Porque así es que Dios determinó que se iba a comunicar con el hombre, pronunciando el nombre de aquella solución que Dios había creado para el hombre. Aleluya. ¿Se entendió eso ahí? Amén. Por eso es que es tan importante tú decir, tú eres mi Salvador, mi Cristo, yo te confieso, yo pronuncio tu nombre, porque cuando pronuncio tu nombre, me comunico con Dios. Amén. Ese es el diseño de Dios. ¿Te acuerdas esa alabanza que decía, al pronunciar su nombre, la tempestad se calma? Qué bello, ¿verdad? ¿Cuál nosotros? Entonces, el mayor problema del hombre, nosotros dijimos en un estudio anterior, ¿qué es aquello que más aleja al hombre de Dios? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Nosotros dijimos que habían cosas que alejaban al hombre de Dios, ¿verdad que sí? Pero habíamos determinado cuál era la cosa principal que alejaba al hombre de Dios, que lo descomunicaba. Vamos a ver quién se acuerda. Lo más que aleja al hombre de Dios es el pecado. Hello. Lo más que aleja al hombre de Dios es el pecado. Entonces, para eso justamente es que la palabra corta, penetra, descubre, saca a la luz
como médico que opera el cáncer y necesita ver hasta dónde están las expansiones de ese virus o de ese cáncer y poder extraerlo todo, así la palabra abre tus pensamientos, tus intenciones, tu espíritu, para que tú puedas ver hasta dónde se extienden las raíces del pecado en tu vida. Y eso suena como un poco tenebroso, ¿verdad? Asimismo, como el médico a veces abre esperando encontrar algo y encuentra mucho más. Asimismo, como a veces el médico abre y dice, wow, esto es peor de lo que yo pensaba. Es muy posible que nos pase eso a nosotros cuando dejamos que la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Jamás me voy a olvidar de las palabras de Ciandra Morales cuando dio su testimonio aquí en esta plataforma. Ella dijo, y cito sus palabras, a veces no te va a gustar lo que vas a encontrar en tu corazón. ¿Ah? Porque la palabra de Dios trabaja como espejo. ¿Se entiende eso ahí? Mira a ver si usted ve la similitud. Cuando la palabra de Dios discierne tus pecados, tus más profundos pensamientos, provoca que tú te veas en el espejo, que te veas en tu forma más natural, contaminado de pecado. No porque tú lo quisiste, como dice la palabra, desde Adán. Ameti, ¿cómo es eso que tú dices? Que la palabra es un espejo. Yo voy a leer Santiago capítulo 1 para que tú veas lo que dice el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, con respecto a esto que estoy hablando del espejo. Santiago capítulo 1, vamos a leer los versos del 19 al 25. Mira lo que dice Santiago aquí. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír. ¿Cuántos somos prontos para oír? Pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21, por lo cual, desechando toda la inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Usted lo ve? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Usted ve lo que yo dije ahorita, que no importa que usted se meta 2 horas con una instrumental y salga a la calle y usted no practique eso que usted... Seguimos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Esto es lo que hace la palabra. Cuando tú eres un oidor, es como si tú te miraras en un espejo, vieras que tienes un tajo en la cara y dices, eso se me cura solo, y te fuiste y te olvidaste de que tienes un tajo en la cara. Pero la palabra dice que aquel que escucha la palabra y la practica es como aquel que se mira en el espejo, se ve enfermo y entonces comienza a curarse. No se olvida de su condición, porque la palabra penetra hasta los tuétanos para revelar tu condición, para que tú entiendas que necesitas sanidad. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces,
La misión y el propósito de la espada de la palabra de Dios es atacar, matar. ¿Matar a quién? ¿Para quién es esa espada? ¿Para el diablo? ¿Para los demonios? La misión y el propósito de la espada, que es la palabra de Dios, es dar muerte al pecado. Darle muerte al pecado en nuestra vida. Evidentemente esto es un proceso doloroso, complicado y que puede tomarnos toda la vida. Pero es justamente por eso que ni tú ni yo tenemos la capacidad, escúchame bien, no tenemos los atributos, la fuerza ni las armas que se requieren para limpiar nuestra vida del pecado. ¿Qué problema? ¿Tú crees que esto es un problema? Que Dios diga límpiate del pecado y que nosotros no tengamos la manera de limpiarnos del pecado. Eso es un problema. Pero para este problema Dios también dijo, y luego que lo trajo a existencia, pronunció su nombre, y su nombre fue Jesús. Y Jesús ahora vive en tu corazón por medio de su Espíritu. Y es su Espíritu quien nos hace hábiles, quien nos habilita, quien nos da entendimiento de esta palabra, para que así nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones. Qué problema que tú no tienes lo necesario para limpiar tu vida del pecado, pero Dios habló una solución para ese problema, y cuando trajo a existencia esa solución, pronunció su nombre, y su nombre fue Cristo. Cuando tú por la fe te apoderas de Cristo, empiezas a almacenar en tu corazón y atesorar este regalo inmerecido. Y entonces ahora el único que puede vencer el pecado ahora vive en ti. Y cuando viviendo en ti por medio de su Espíritu, Él empieza a darte entendimiento de esta palabra. Porque ¿qué dijo Ver una vez? Que esta palabra sin el entendimiento del Espíritu sigue siendo un ¿qué? Otro libro más. Tú la puedes leer, pero si el Espíritu Santo no te da entendimiento, pues tú no haces nada, es un libro más. Lo mismo le pasó al eunuco, que Felipe fue y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, pues ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias. Te doy gracias, Cristo Jesús, porque habitas en mi corazón y me haces hábil para yo entender tus palabras y atesorarlas. Cuando el Espíritu Santo empieza a darte entendimiento de esta palabra y tú empiezas a entender las cosas que están en desorden en tu vida. Amén no es quien te dice lo que está en desorden. Porque Dios, el Espíritu Santo me puede decir a mí, me puede decir, amén. Tú tienes un desorden en tu hábito alimenticio. Yo necesito que pongas orden en esta parte de tu vida, yo te voy a habilitar. Eso puede ser algo que el Espíritu haga conmigo. Amén. Yo necesito que pongas orden en esta y en esta y en esta parte de tu vida, yo te voy a habilitar. Eso no significa que entonces, porque el Espíritu me llamó a mí a orden a unas partes en mi vida, yo le tengo que imponer a ustedes que ustedes también tienen que venir a orden en sus vidas en esas mismas cosas. Porque el Espíritu va a ser el que va a trabajar contigo de una forma y el que va a trabajar conmigo de otra forma. Hay cosas en la palabra que no son negociables. Cristo es mi Salvador. El único medio por el cual el hombre llega a Dios, ante cual toda rodilla se va a doblar. Como el Espíritu Santo trabaja contigo para llevarte a Dios por medio de Cristo, esa es una cosa. Como el Espíritu Santo trabaja conmigo para doblar mi orgullo, para llevarme a los pies de Jesucristo, eso es otra historia. ¿Se entendió? Esto toma toda la vida, señores. El Espíritu Santo comienza a hacerte entender esta palabra y esta palabra te empieza a revelar esto está en desorden en tu vida. Esto tienes que ponerlo en orden, porque Dios dijo, porque esto es lo que Dios dice. Y escuche bien, para que usted entienda cómo trabaja el ambiente de las tinieblas. Yo te vengo a decir hoy
en el nombre de Cristo Jesús, que tu alma atesora el regalo inmerecido y que tú te apoderas de ese regalo inmerecido por medio de la fe. Escucha bien, que la fe se apodera de todo lo que Dios provisionó para nosotros. Pero tú cuando termine este estudio, tú vas a escuchar un montón de cosas que te van a decir que no, que es tu tiempo, que es tu temporada, que tú lo puedes hacer, que tú tienes el poder, que si te portas bien Dios te bendice, que si no te portas bien el Señor te castiga. Tú vas a salir de aquí, vas a escuchar que es tu cuerpo, que es tu vida, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, que ya el Señor hizo todas las cosas y tú no tienes que estar preocupándote por esas cosas. Tú vas a escuchar que tienes que vivir tu vida como si fuera el último día, porque la última la paga Santa Claus, dice mi suegra. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Eso es lo que el Espíritu Santo provoca en nuestras vidas. Que tú comiences a desechar los ataques del enemigo. Porque Satanás no le dijo a Eva, oh, come on. Satanás no le dijo a Eva, esta es esta y esta es otra cosa. No le dijo, con que tu Dios te dijo esto. Eso es para que no seas como Él. Esa es la confusión que va a hacer el género de las tinieblas. Hasta aquí, usted puede entender que para nuestro problema de pecado, la solución que Dios pronunció se llamó Cristo Jesús, Señor nuestro, por medio de quien su muerte y su resurrección nos hace hábiles para nosotros vencer la condena del pecado. Si usted entendió eso, yo me puedo morir feliz. Una vez el Espíritu nos da entendimiento de la palabra y nosotros atesoramos esa palabra en nuestro corazón, así y solo así es que nosotros podemos empezar a practicar esa palabra. Tú no vas a practicar nada que no hayas entendido. Tú practicas aquella palabra que ya tú tienes en tu corazón atesorada porque la entendiste. ¿Se entendió hasta ahí? Una vez la palabra está en nuestros corazones, ahí es que se hace útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia. Y cuando la palabra se hace útil, se hace viva, se hace eficaz en nuestros corazones, entonces es que la empezamos a practicar. La practicamos porque ya no nos da vergüenza mirarnos en ese espejo. Ya la palabra nos mostró ese espejo y nos dijo, ya no tienes que avergonzarte. Porque ya en ese espejo tú vas a dejar de ver el alcohólico, el adúltero, el adicto, el malcriado, el mujeriego, el desenfrenado, el inmoral. Ya en ese espejo tú no vas a ver el homicida, no vas a ver el pillo, el ladrón, el mentiroso, no vas a ver aquellas cosas que te dan vergüenza. En ese espejo, cuando el Espíritu te trae entendimiento de lo que Cristo hizo por ti, tú vas a empezar a mirar en ese espejo y vas a ver de momento que te están poniendo un manto encima y vas a entender que la obra redentora de Jesús cada día te cambia más a la imagen de Jesucristo y menos a la imagen tuya pecadora. Amén. Por eso es que no te da vergüenza mirarte al espejo, porque entiendes que no tienes nada para verte diferente en ese espejo, que solamente cuando te pones la vestidura de Cristo es que tú empiezas a mirar a ese espejo y dejas de verte tú y comienzas a ver a Cristo. Aleluya. Por eso es que Pablo dice que no hay condenación para aquellos que están, no que visitan, no de afuerita, no de un ratito, no de los domingos, que están. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque lo que te daba vergüenza de mirar en el espejo es tu condición de pecado. Pues Pablo lo que dice, por Cristo ya el pecado no te condena. Es Cristo quien te da la libertad para obedecer. O sea que entonces ya no te ves tú mismo. Esto está ya explicado. Y aquí es donde entraba mi esposa diciendo, y estamos terminando ya. Esa fue la parte que ella leyó. Yo no leí nada. Solamente, escucha bien. Solamente vestidos de esta armadura
espiritual que describe Pablo, solo y solo así es que podremos resistir este tiempo que estamos en el jamón del sándwich entre la resurrección de Jesucristo y su segunda venida. Solamente vestidos de esta armadura que habla Pablo. Entonces yo quiero ponerte estas gafas para que veas esto de esta forma. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la justicia? ¿Quién es la fe? ¿Quién es la salvación? ¿Quién es el evangelio? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la paz? En el espíritu solo hay una vestidura para todas las batallas, y esa vestidura se llama Cristo. Hello, ¿se entendió eso ahí? En el espíritu solamente hay una vestidura que nosotros podamos usar para resistir cualquier batalla, y esa vestidura se llama Jesús. Vestidos de toda la armadura para que podáis resistir. Vestidos de Cristo es como único podremos resistir. Aleluya. ¿Se entendió eso ahí? Solamente vestidos de Cristo, enamorados de Cristo. Solamente cuando entendemos, señores, que no se trata de cuántas horas tú ores, que no se trata de cuán lindo tú cantes, cuántas horas cantes, de cuántas horas estés de rodillas con un instrumental, de lo bonito que tú hagas esto, de lo bonito que te vistas, de lo bonito que hables. No se trata, no está en tus fuerzas. Es que Dios tenía todo fríamente calculado para ti sin contar contigo. Todo lo demás, las 2 horas que te tiras de rodillas con la instrumental, lo lindo que tú oras, lo lindo que cantas, cómo sirves en la iglesia, cómo amas, cómo hablas, cómo te comportas, todas esas cosas son simplemente el fruto de aquel tesoro que tienes en tu alma. Por eso es que cuando te dicen, declara con tu boca que Cristo Jesús es tu Salvador, Pronúncialo. Ajá, pero también tienes que creer. Con el corazón se cree para justicia, exacto, pero con la boca se confiesa para salvación. Y con eso lo volvemos a decir. Con eso decimos que Él te habilita, Él te da todo. Él te da la armadura, de Él vienen los frutos del Espíritu. Exacto. Por Él no hay nada, como lo dijiste, no hay nada que nosotros podamos hacer. Solamente por amor creemos. Y solamente al creer, Él se encarga de hacerlo de Él. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer, ni para hacernos un casco, ni para hacernos un cinto, ni para tener un fruto, porque de lo que nosotros producimos desde nuestra propia carne es un jebol. Nada de lo que nosotros podamos producir por nuestra propia carne tiene valor en los cielos. No. Tiene valor eterno. Todo lo que nosotros podamos producir en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, perece. Perece. Y las cosas del Espíritu son eternas. Por eso Pablo dice que hay gente que no van a entender esto, porque esto se entiende en el Espíritu. Las cosas del Espíritu se entienden y se disciernen en el Espíritu. Si nosotros no llegamos a esa vida de entender que no se trata de ti, que se trata de aquello que Dios depositó en ti, pues entonces solo así podemos entender estas cosas. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, es que tienes que nacer de nuevo. Y él le dijo, pero ¿cómo es eso que tengo que volver para el vientre? No. Esto se entiende en el Espíritu. Tienes que nacer de nuevo en el Espíritu, porque en la carne esto no se entiende. Y es hermoso cuando hablas y mencionas que Dios le puso nombre a todo. Dime qué bello. A todo lo que nos iba a provisionar. Bello, dime tú. Pero el principal nombre en donde todo aterriza es Cristo Jesús. No hay nada de lo que el Señor no haya puesto solución en nuestras vidas. Sí, y no haya puesto nombre a la solución de nuestros problemas, a nuestras situaciones, que no aterrice en Cristo Jesús. No hay nada. Yo no sé si esto a ti no te enamora de Jesús. Si esto a ti no te hace correr a los pies del Maestro.
Mira, yo no sé cuál es tu problema en esta noche. Yo no sé qué es aquello que tú piensas que no tiene solución. Yo no sé lo que te quita el sueño. La palabra de Dios lo dice de esta forma, que para todo problema Dios habló una solución y a esa solución pronunció su nombre. No existe mayor problema en la vida del hombre que una muerte eterna. Tú puedes estar pelado y tener una vida eterna junto a Dios. Tú puedes tener problemas en tu casa. Tú puedes estar enfermo. Tú puedes estar en la peor condición que te puedas imaginar. Pero nadie te va a quitar la vida eterna. ¿Se entendió? Amantísimo Dios, Rey de nuestras vidas, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque en tu perfección tú calculaste todo al dedillo, Dios mío. Porque este plan no lo pudo haber diseñado ningún hombre, Dios mío. Gracias por tu sacrificio, porque te entregaste, pagaste lo que a ti no te tocaba, pagaste lo que me tocaba pagar a mí, y por tú entregarte, yo tengo vida junto a ti, Dios mío. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, pero gracias sobre todo por resucitar, porque en el momento que resucitaste, sellaste el pacto de nuestra vida eterna, Dios mío. Yo te pido que esta palabra, Dios mío, sea atesorada en los corazones de mis amigos, que se enamoren de esta obra maravillosa que tú has hecho por nosotros, Padre. He predicado tu palabra, Señor, reconociendo que en mí no hay nada que pueda transformar los corazones, sino que tu Espíritu es el que le hablará, los convencerá, los traerá justicia y entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, ¿hay alguna pregunta? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esto es lo que yo quiero que usted atesore. Ya te puedes mirar al espejo sin sentir vergüenza, porque ahora estás vestido de Cristo. Y contra esa imagen y ese vestido no hay condenación. Amén. Pero entonces nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Claro. Así como aquella parábola de los talentos donde el hacendado le dijo: vayan y multiplíquenlo. Nuestra responsabilidad es, con esto que Dios ha depositado en nuestras manos, con este tesoro y estas habilidades que nos da el Espíritu, ¿que cuáles son? ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, dominio propio. Que nosotros vayamos con estos talentos y vayamos a regalárselo a otras personas. Y vayamos presentándole a todo el mundo esta chulería del Evangelio de Jesús. Amén. Así que, mis amados, pídale al Señor: lléname de tu Espíritu para yo poder, dame la valentía para yo comunicarle a todos mis amigos esta cosa tan hermosa. Y es en lo más profundo de mi corazón, es mi deseo que ustedes se enamoren de Cristo, porque no hay una cosa más hermosa que una vida junto a nuestro Señor. Amén. Los amo mucho. Espero que esto se haya entendido. El próximo miércoles vamos a tomar un paréntesis y vamos a seguir hablando entonces de la palabra de Dios, porque todavía esto no ha acabado. Cuando Pablo finaliza esto y dice, ¿verdad? Y tomad la espada, que es la palabra de Dios, Pablo habla de una acción que tú haces vestido de esta armadura y dice: orando en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, todo apunta a que juntamente con la espada hay otra arma
de ataque que se llama la oración. Así que la próxima reunión vamos a estar hablando un poquito sobre este librito. Cómo se divide, cuántos libros tiene, cómo llegó esta palabra aquí, cómo hay unos libros que fueron introducidos y otros que se quedaron afuera. Vamos a ver un poquito de la parte más literal, ¿verdad? De conocer este hermoso libro que nos ministra a nosotros. Y de la importancia de la oración cuando entendemos lo que esto hace. Amén. Así que nuestra próxima reunión va a ser para conocer un poquito más sobre este libro. Así que venga con su libretita, venga dispuesto, prepárese antes de empezar aquí el miércoles. Mire, yo no les puedo decir a ustedes, déjame terminar esto aquí, porque es que si no esto se va a poner demasiado largo.